Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. En los brazos de nuestro Padre Celestial es el mejor lugar para estar. Vamos a leer la palabra. Vamos a leer Éxodo 23, versículo 25. Esta pequeña porción de la palabra que nos dice: adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. En primer lugar, la palabra está hablando acerca de la idolatría, que ya hemos escuchado anteriormente, ¿cierto? Lo de la idolatría, que es adorar a otros dioses o adorar a otra persona, algo, un objeto que no sea nuestro Dios. Eso es idolatría. Aquí el Señor está exhortando al pueblo de Israel y le dice: adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. En ese contexto, en ese entonces, resulta que en esa cultura habían muchos dioses. Como hoy hay también una cantidad de culturas, diversos pensamientos, en ese entonces abundaban los dioses falsos. Que el dios de la piedra, que el dios del sol, que el dios luna, que el dios Baal, etcétera, etcétera, etcétera. Había una cantidad de dioses falsos que engañaban al pueblo en ese entonces. Y Dios nos dice la palabra que es un Dios celoso, que Él nos anhela ¿qué? Celosamente. Él anhela tener esa relación con nosotros de esa manera celosa, de un celo sano, ¿cierto? No es un celo tóxico, como se habla hoy en día de las relaciones tóxicas. Es un celo que demanda fidelidad. ¿Y será que la fidelidad es mucho pedir? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que no. Pero estamos en un tiempo, amada iglesia, en que la fidelidad se ha convertido en un tesoro invaluable. Se ha convertido también en algo que no se encuentra con facilidad. La fidelidad ha pasado incluso a un segundo plano. Culturalmente, hoy en día se da más en la parte de los hombres, que los hombres se les dificulta esta parte de la fidelidad con su esposa, con su pareja. Pero eso no quiere decir que nos podemos adaptar a esas costumbres de este mundo o que las normalicemos, porque hemos llegado hasta un punto donde hemos normalizado la infidelidad. Hay esposas que aguantan infidelidades de su esposo por X o Y razón. Cada una tendrá sus razones, ya sea porque no tiene para dónde ir, ya sea porque tiene una dependencia emocional, y no solamente emocional, depende totalmente de su esposo, o tal vez lo hará por sus hijos. Pero entonces estamos sumergidos también en esa cultura, en una sociedad donde la fidelidad ha perdido su valor. Y hoy como iglesia, el Señor nos recuerda a través de su palabra que es necesario volver a esa fidelidad. Así también como la esposa debe ser fiel a su esposo, como el esposo debe ser fiel a su esposa, el Señor quiere que nosotros seamos fieles con Él. No podemos un día venir a nuestra casa de oración, venir a buscar del Señor, orar, entregarle nuestras peticiones, y al otro día ir a buscar un brujo o un chamán, ir a buscar consejos en espiritistas, en esto de los astrólogos, de los astros, en el horóscopo. No podemos hacer eso porque sería una infidelidad hacia el Señor, hacia Dios. El Señor entonces está exhortando al pueblo de Israel, dándoles una palabra de aliento y de bendición. Les está diciendo: ustedes me son fieles a mí y a ustedes no les va a faltar el pan, no les va a faltar el agua. No tienen por qué ir a buscar en otra parte donde no lo van a encontrar, en un Dios falso que no tiene poder alguno para entregarle pan ni agua. Pero la única condición es que ustedes me sean fieles. Qué importante es volver a este principio, amada iglesia, en nuestro tiempo, la fidelidad. En este caso, volvamos a la fidelidad con nuestro Dios.
¿Qué otros dioses de pronto nos están llamando la atención? Guardemos nuestro corazón, cuidémonos de adorar a alguien o algo que no sea Dios. Cuidémonos. La palabra dice que engañoso es ¿qué? El corazón del hombre más que todas las cosas. Cuidémonos, amada iglesia. Porque Dios por amor quizás también va a provocar o a permitir más bien que quizás nos falte aquello a lo cual nosotros estamos adorando. Que quizás nos falle aquella persona que la tenemos por encima hasta de nuestra propia vida. Cuidémonos, engañoso es el corazón de cada uno de nosotros. Y pidámosle al Señor, Dios mío, muéstrame cómo está la condición de mi corazón. ¿A quién estoy adorando más que a ti? ¿A quién estoy colocando en un primer lugar por encima de ti? Con el cual estoy siendo un infiel delante de tu presencia. Aunque sea involuntario, es necesario leer la palabra y en esta noche el Señor nos recuerda la fidelidad al Señor. Volvamos a esa fidelidad. Y en segundo lugar, la fidelidad con nuestros prójimos, con nuestro prójimo. En primer lugar, si usted está casado, si está casada, la fidelidad con su pareja es importante, porque ahí también incluye el segundo principal mandamiento de Dios en su palabra, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la regla de oro en Mateo 7:12 nos dice que así como queremos que nos traten a nosotros, también nosotros vamos a tratar a los demás. Si yo quiero que sean fieles conmigo, ¿qué debo hacer yo? Ser fiel. Si yo quiero que mis amigos sean fieles amigos conmigo, sean leales, ¿qué tengo que hacer yo? Ser fiel y ser leal. Esa es una de las leyes y principios escritos en la palabra. Así como existe la gravedad, así como existe la lluvia, así como existe el sol, el calor, hay principios que son inviolables. Y el principio de la fidelidad, este valor, necesitamos practicarlo nosotros más en estos tiempos y no acostumbrarnos. Dice la palabra también que en los postreros días, por causa de la maldad de los hombres, el corazón de muchos, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar. Y va a decir, pues ya todo el mundo es infiel. ¿Qué más vamos a hacer nosotros? Pues también, seamos infieles. Tengamos amigos infieles, al igual ya, ¿qué? ¿Qué podemos hacer nosotros si nos vamos acostumbrando, tolerando esa infidelidad? También con las amistades. Necesitamos aprender a ser leales, fieles. Aunque nos hayan fallado, nosotros sigamos fieles. Y siento en mi corazón, si tal vez la palabra es para alguien en específico en esta noche, una amistad te falló, alguien te falló. El Señor te dice en esta noche, sigue siendo fiel, porque yo soy fiel, dice el Señor. ¿Alguien te falló? ¿Alguien te traicionó? El Señor no te traiciona, no te falla. Sigue siendo fiel. La palabra también nos habla acerca de que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. ¿Para quién? Como para el Señor. Y ahí ya cambia totalmente la perspectiva de nuestras acciones. Porque si yo hago las cosas para las personas, el día en que las personas me fallen a mí, me traicionen, ¿qué va a pasar con mis obras? También van a cambiar, porque las estoy haciendo por las personas. Pero si yo lo que hago, si ofrendo, si doy, si siembro, si voy y llevo alimento a los que no tienen, lo hago por el Señor, ese gozo y esa felicidad y esa bendición nadie me la va a poder quitar ni robar, porque lo estoy haciendo ¿para quién? Para el Señor. Y Dios es el que se encarga de dar la recompensa a su debido tiempo. Entonces, en primer lugar, el pasaje nos habla de la idolatría. Oremos, amados hermanos, si tal vez hay en nuestro corazón algún tipo de idolatría. Quizás no estamos adorando algo material, quizás no nos hemos construido imágenes para adorarles y orar y pedirles. Pero ¿qué otras cosas hay en nuestro corazón que estamos colocando por encima de Dios? Que estamos colocando nuestra confianza en aquello que hemos colocado por encima de Dios. ¿Qué es aquello que quizás el día de mañana nos falte
y se nos venga el mundo encima. Se nos acabó el mundo. Porque, amada iglesia, que nos falte todo menos la presencia de Dios en nuestras vidas. Si Dios está con nosotros, vamos a estar bien. Y en segundo lugar, el pasaje nos está hablando: yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Dos promesas que nos da el Señor a través de este pasaje. Si ustedes no adoran a otros dioses, en pocas palabras, con otras palabras mejor, si ustedes me son fieles a mí, yo voy a bendecir su pan, su agua, y aparte de eso, voy a apartarles toda enfermedad. Porque ustedes se imaginan teniéndolo todo, pero teniendo alguna enfermedad, uno no podría disfrutar de las bendiciones de Dios. Y hay personas que tendrán muchísimo dinero, pero no han podido comprar su salud. Hay personas que tienen demasiado dinero, que pueden hasta comprar un país entero, un país chiquitico, o hasta un país grande, no sé. Pero no pueden comprar su salud, no pueden curar todavía un cáncer. No pueden tener sanidad en sus huesos. No pueden arreglar sus cerebros cuando empiezan a tener ese Alzheimer. El dinero no puede comprarlo todo. Entonces Dios sabe y conoce. Y Él nos dice, aparte de las bendiciones materiales, que Dios sabe que tenemos necesidad, Él nos promete, si somos fieles delante de Él, Él apartará de nosotros toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Y el deseo de Dios, el deseo del corazón de Dios es sanarnos cuando estamos enfermos, cuando hay algún tipo de enfermedad. Ese es el deseo de Dios. Y quizás muchas personas no han recibido sanidad. Quizás muchas personas viven enfermas porque no han sido fieles al Señor, porque tienen ídolos todavía, adoran a otros dioses. Quizás han puesto a Dios en un segundo lugar, en un tercer lugar. No le han dado el primer lugar al Señor, y por eso Dios no cumple con su parte del trato, porque Dios es un Dios justo. Él es un Dios recto, inclusive es un Dios bueno, porque también tiene muchas misericordias para con nosotros. Hemos aprendido que hay una gracia común y una gracia salvadora, y esa gracia común es la que abarca a toda la humanidad, que sale el sol sobre justos y sobre injustos, sobre los malos. Hace llover para que la tierra produzca, para aplacar un poco el calor, la lluvia que es necesaria, el agua, sobre todas las personas. Esa es la gracia común. Él es bueno con todos nosotros y con toda su creación. Pero también hay una gracia especial, que es esa gracia salvadora, que es cuando nosotros recibimos ese regalo de la salvación. Es cuando nosotros decidimos ser adoptados como hijos de Dios y empezamos a vivir bajo sus reglas, porque en toda casa debe haber reglas, ¿o no? Porque si no hay reglas, eso se vuelve una anarquía. Cada quien hace lo que bien le parece. Y Dios, dice la palabra, que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Así que si somos adoptados como sus hijos, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, necesitamos seguir sus lineamientos, sus instrucciones, y en este caso ser fieles a Él, porque el Dios quiere sanarnos. También tenemos otros ejemplos que Dios utiliza, aún la enfermedad, aún la necesidad, para enseñarnos. A veces Dios, como un padre sabio, amoroso, permite que su hijo tome ciertas decisiones y se estrelle. A veces el adolescente llega a una etapa donde no recibe consejo de su papá. En las familias pasa, ¿cierto? Aquí hay muchos padres que han tenido hijos adolescentes y todos hemos sido adolescentes. Hemos pasado por esa etapa. Llega un momento en la vida en el que ya no queremos escuchar las instrucciones del papá ni de la mamá. Queremos hacer lo que nosotros queremos, porque en esa edad, en esa etapa, nos creemos los más sabios, los más inteligentes, los que más podemos, nos queremos comer el mundo y no queremos que nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Entonces el papá es muy sabio y permite que el hijo tome decisiones para que se estrelle, pero vigilándolo, advirtiéndole.
Ya cuando el hijo vive las consecuencias de sus decisiones, de sus acciones, es cuando el papá puede venir y decirle: yo te lo dije, yo te lo advertí. Es una consecuencia que tú tienes que vivir por causa de la rebeldía, de la desobediencia. Tienes dos caminos: aprendes o te sigues estrellando. ¿Quieres vivir en la bendición de la casa con el respaldo del papá, o quieres hacer tu voluntad y vivir las consecuencias que vienen con estas decisiones? Así el Señor entonces nos ha adoptado como hijos, y muchas veces utiliza la enfermedad, permite que haya una enfermedad, permite que haya una necesidad en nuestras vidas para llamarnos la atención y decirnos: hijo, está pasando algo en tu vida, ¿por qué no te examinas? ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón? ¿Tienes rencores? ¿Tienes iras? ¿Tienes contiendas? ¿Tienes amarguras? ¿No has perdonado a aquella persona? ¿Cuáles son tus palabras? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Estás insultando? ¿Estás maldiciendo? ¿Estás hablando mal de otras personas? Es decir, murmurando, cuando eso en la palabra es clara acerca del pecado de la murmuración, el falso testimonio. ¿Estás diciendo mentiras? ¿Tienes problemas con la mentira? Pues voy a llamar tu atención, porque no estás siguiendo los lineamientos de la casa. Y si no se siguen los lineamientos de la casa, pues van a haber consecuencias. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero el deseo de nuestro Dios no es que castigarnos, no es regañarnos, no es molestarnos la vida. El deseo de Dios es bendecir nuestro pan, nuestra agua, y apartar de nosotros toda enfermedad, porque Dios es un Dios bueno. Amén. Hay que preguntarnos, entonces, como en último lugar, ¿cuál es mi mayor necesidad? ¿Qué es lo que yo más necesito? Resulta que hay situaciones en la vida y hemos tenido experiencias donde hemos tenido personas que se han quedado sin trabajo. Este es un ejemplo, hago un paréntesis. Y las personas han pedido oración: me quedé sin trabajo, necesito trabajo. Y es una necesidad, porque las personas necesitan comer, necesitamos vestir, necesitamos pagar arriendo, servicios, deudas. Es una necesidad. Pero ha ocurrido que nosotros nos ponemos a orar, apoyamos a esta persona, bueno, vamos a orar que el Señor abra puertas. Y resulta que el Señor permite y abre una puerta. Recibe la persona el trabajo, la petición que había pedido, pero se desapareció. Llegó y dijo: no, es que el trabajo me tiene hasta acá, no tengo ya tiempo para Dios, no tengo tiempo para ir a la iglesia. No, es que tengo que trabajar de lunes a sábado y el domingo es el único día que puedo para descansar. Ha ocurrido vez tras vez, no solamente una vez, muchas veces ha ocurrido. Y ahí es donde nos hemos preguntado y hemos podido aprender a preguntarle al Señor: ¿cuál es mi mayor necesidad? Aunque suene paradójico, aunque suene irónico, aunque pueda enojarnos inclusive lo que les voy a decir, pero en este caso muchas veces la mayor necesidad no es un trabajo. Quizás Dios permitió que te quedaras sin trabajo, que nos quedáramos sin trabajo, para mostrarnos la condición de nuestro corazón, para decirnos: tu Dios es el trabajo, tu Dios es el dinero, no has aprendido a confiar en mí. Sigues confiando en otras cosas que no soy yo. Me sigues buscando por interés, por las bendiciones, y no quieres vivir en mi casa, no quieres vivir bajo mi techo, no quieres seguir mis reglas. Quieres mis bendiciones, pero no quieres ser hijo, no quieres ser hija. Preguntémonos entonces en esta noche, amada iglesia, ¿cuál es mi mayor necesidad? ¿Cuál es esa mayor necesidad que yo le estoy pidiendo al Señor? Tal vez le estoy pidiendo algo material, tal vez le estoy pidiendo una nueva oportunidad de trabajo, tal vez le estoy pidiendo una sanidad física. Pero ¿qué tal si el Señor quiere primero sanar mi corazón? ¿Qué tal si el Señor primero quiere liberarme de estructuras mentales, liberarme de ataduras, de maldiciones generacionales? ¿Qué tal si el Señor está tratando con mi vida, con lo que me está sucediendo en este momento? Está tratando con mi carácter, con los problemas familiares que tengo, con los problemas económicos, con los problemas de salud. Y yo le estoy pidiendo de forma superficial al Señor lo que yo considero, lo que pienso que es lo que más necesito, pero no me he dado cuenta
que eso no es realmente lo que necesito, lo que más necesito yo. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte de nuestra programación. y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios. Hasta pronto.